esta segunda entrega veremos el origen de los Caballeros del Santo Sepulcro de Jerusalén, considerada la más antigua, los Caballeros Teutónicos, de origen alemán, y los Caballeros de la Orden de San Lázaro, orden hospitalaria de atención a los caballeros leprosos. Las tres surgidas en Tierra Santa, y de amplia expansión por toda Europa. Empecemos. La Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén es una orden de caballería católica que tiene sus orígenes en Godofredo de Bouillon, principal líder de la Primera Cruzada, con inicios como una confraternidad mixta, clerical y laica, de peregrinos, que creció gradualmente alrededor de los santos lugares de la cristiandad, en Oriente Medio, el Santo Sepulcro. Su divisa era Dios lo quiere. Es reconocida como la orden de caballería más antigua del mundo, y su objetivo primordial fue proteger el Santo Sepulcro de los infieles, con la ayuda de 50 esforzados caballeros. Balduino I de Jerusalén, hermano de Godofredo, la dotó, oficialmente, de su primer reglamento, que sería imitado por las órdenes del Temple y el Hospital. Santa Elena, madre del emperador Constantino, llevada por su devoción al Santo Sepulcro, viajó a Jerusalén en busca de su ubicación, mandando levantar un templo suntuoso, en honor de la gloriosa resurrección de Jesucristo, construido alrededor de la montaña del Gólgota, y del sepulcro de Cristo. Seguidamente, estableció allí un cabildo de canónigos, llamados así por el canon o regla, con la que Santa Elena había organizado la subsistencia y deberes de aquellos religiosos, y para la custodia y conservación del Santo Sepulcro. Estos religiosos se ayudaban de varios hermanos seglares, a los que dio por insignia una cruz formada por las 5 cruces rojas, en recuerdo de las 5 llagas de nuestro Señor. En el año 1099, Godofredo de Bouillon los sustituyó por canónicos latinos, fieles a Roma, y siguiendo el espíritu guerrero de la época, les añadió un grupo de caballeros, que pasaron a constituir una orden de caballería, religiosa y militar, porque el templo del Santo Sepulcro no se protegía solo con plegarias. Entre los años 1099 y 1247, los caballeros sepulcristas se encargaron de proteger el Santo Sepulcro, y ayudar militarmente a los reyes de Jerusalén, de quienes dependían directamente, ya que en ellos recaía el maestrazgo de la orden, si bien lo tenían delegado en el gran prior sepulcrista. Entre 1247 y 1847 la orden está fragmentada en 6 grandes prioratos, y como consecuencia de la bula de 1489 de Inocencio VIII, y del cisma inglés de Enrique VIII, se redujeron a 3, Calatayud, en España, Orleans, en Francia, y Mieszów, en Polonia. En 1484, el Papa Inocencio VIII, ilusionado con la idea de preparar una gran cruzada contra el Islam, decidió contribuir a la misma incorporando a los sepulcristas y lazaristas a la Orden de San Juan de Rodas, a fin de resarcir a esta de los fuertes quebrantos que había sufrido durante el asedio otomano, por medio de la bula del 28 de marzo de 1489, que provocaría la protesta y la desobediencia de los reyes de España, Francia y Polonia, y solo obedecieron los estados pontificios. En 1496 el Papa Alejandro V anuló dicha bula y anexionó los caballeros sepulcristas a la Santa Sede, ratificando así su doble carácter de orden ecuestre y pontificia. El Papa se declaró, él mismo y sus sucesores, gran maestre de la orden, y facultó al guardián del Santo Sepulcro, como vicario apostólico en Tierra Santa, consiguiendo así la supervivencia de la orden. La Santa Sede y los reyes de España y Francia se disputaban el control de la orden, y será en 1746 cuando la Santa Sede resuelva la polémica, atribuyéndose en exclusiva el control de la Orden de Caballeros del Santo Sepulcro de Jerusalén, por breve de Benedicto XIV. En 1847 se firmó el concordato entre la Santa Sede y el sultán otomano que dominaba Tierra Santa,
que permitía la restauración del Patriarcado Latino de Jerusalén, y se vuelve a tratar de la Orden de Caballeros del Santo Sepulcro, reconociendo sus privilegios, y todo lo anteriormente regulado por la Iglesia sobre ella. La Santa Sede restauró la orden, a la que reconoce una gran antigüedad. A partir de ese momento, se encargó a sus miembros la especial tarea de soportar los trabajos del patriarcado, orientados a mantener y difundir la presencia de la cristiandad en Tierra Santa. El mismo Pío IX, en breve del 24 de enero de 1868, estableció 3 grados dentro de la orden: caballeros, comendadores y grandes cruces. León XIII emitió su breve del 3 de agosto de 1888, autorizando al patriarca de Jerusalén a dar la cruz de la orden a damas. El gran maestre de la orden, desde 1949, es un cardenal designado por el Papa, y usa como símbolos, tanto las 5 cruces de gules, como la cruz de doble travesaño patriarcal de gules. La Orden Teutónica, Orden de los Caballeros Teutones, y Orden de los Caballeros Teutónicos del Hospital de Santa María de Jerusalén. Es una orden religiosa católica fundada como sociedad religiosa militar alrededor del año 1190 en Acre, durante la Tercera Cruzada, en el asedio de la fortaleza de San Juan de Acre, para ayudar y proteger a los cristianos en sus peregrinaciones a Tierra Santa, y para fundar hospitales. En 1198 se convirtió en orden militar. Tras la pérdida de Jerusalén en 1187, algunos mercaderes de Lübeck y Bremen fundaron un hospital de campaña mientras duró el asedio de Acre en 1190, que se convirtió en el núcleo de la orden. Comenzaron a llamarse Hospital de Santa María de la Casa Alemana. Con la aprobación del Papa Clemente III, adoptaron una regla similar a la del Hospital de San Juan de Jerusalén. Celestino III confirmó, en 1192, los estatutos de la orden, concediendo a los monjes regla agustiniana. Fallecido el emperador Hohenstaufen Enrique VI en 1197, varios cruzados alemanes que habían llegado a Tierra Santa decidieron regresar a casa, y para suplir esta ausencia, los príncipes y obispos alemanes, junto con el rey Emerico de Jerusalén, militarizaron la hermandad en 1198, convirtiéndola en una orden religiosa de caballería, y el jefe de la orden pasó a llamarse Gran Maestre. Recibió órdenes papales de emprender cruzadas, para tomar y mantener Jerusalén, para el cristianismo y defender Tierra Santa de los sarracenos musulmanes, y también recibió privilegios de los papas Celestino III e Inocencio III, y extensas concesiones de tierras, y comenzó a desempeñar un papel importante en ultramar, controlando los peajes del puerto de Acre. En 1205, Inocencio III concedió a los caballeros teutónicos el uso del hábito blanco, con una cruz negra, y durante el gobierno del Gran Maestre Germán von Salza, 1209 a 1239, la orden pasó de ser una hermandad de hospicio para peregrinos, a ser principalmente una orden militar. En 1220 los caballeros teutónicos establecieron su cuartel general en la fortaleza de Montfort, al noreste de Acre, en Palestina, que se convirtió en la sede de los grandes maestres en 1229. En 1226, luego de la promulgación de la Bula de Oro de Rímini por el emperador Federico II Hohenstaufen, el gran maestre de la orden, Germán von Salza, y el duque Conrado Ptimelo de Mazovia, dieron comienzo a las cruzadas bálticas, con intención de cristianizar a los pueblos bálticos. Derrotados los europeos en las cruzadas, los caballeros de la orden teutónica se trasladaron a Venecia, y de allí a Transilvania, donde construyen el castillo de Bran, hasta su expulsión en 1225 por el rey Andrés II de Hungría, ya que en 1224, los caballeros teutónicos solicitaron al Papa Honorio III, ser puestos directamente bajo la autoridad de la sede papal, en lugar de la del rey de Hungría. En 1233, los caballeros teutónicos iniciaron la conquista de Prusia. El emperador Federico II Hohenstaufen había otorgado el derecho de soberanía sobre los territorios conquistados, con soberanía papal nominal. Suprimida la orden para crear el ducado de Prusia en 1525,
pervivió vinculada a los Habsburgo, conservando numerosas propiedades en Alemania y otras partes de Europa, pero en 1809, Napoleón Bonaparte ordenó su disolución, por lo que perdieron buena parte de sus bienes seculares. En 1834, el emperador austriaco restableció la orden en Viena como institución eclesiástica. En 1923 la orden abandonó su carácter caballeresco militar de Estado, con la renuncia de su maestre, el archiduque Eugenio. En 1929 el Papa constituyó una nueva entidad puramente religiosa, denominada Hermanos de la Casa Alemana de Santa María de Jerusalén, como institución religiosa de la Iglesia Católica, de carácter clerical, operando con fines religiosos y de caridad. Tras la anexión de Austria por Alemania en 1938, y las tierras checas en 1939, la orden teutónica fue suprimida en todo el Reich, hasta la derrota de Alemania. Esto no impidió que los nacionalsocialistas utilizaran imágenes de los caballeros teutónicos medievales, con fines propagandísticos. La institución puramente religiosa, diferenciada de los Hermanos de la Casa Alemana de Santa María de Jerusalén, que fue suspendida en 1938 por Hitler, reapareció en 1947, estando encabezada por un abate, y comprende a 500.000 de sacerdotes, religiosos y religiosas profesos. La sede del magisterio eclesiástico se encuentra en Viena. Los caballeros vestían sobrevestes blancos, con una cruz negra. A veces se usaba una cruz paté como escudo de armas. Este emblema fue, posteriormente, utilizado como decoración e insignia militar por el Reino de Prusia y Alemania, con el nombre de Cruz de Hierro. El lema de la orden era: ayuda, defiende, cura. La Orden de San Lázaro se fundó para acoger a personas leprosas en los estados cruzados, ya que los templarios y los hospitalarios establecían en sus reglas que un miembro leproso no podía pertenecer a la orden, y así, cuando los cruzados conquistan Jerusalén en 1099, los caballeros que padecían lepra ingresaban voluntariamente en la Orden de San Lázaro. Como quiera que la curación de la enfermedad era lenta, unida a la necesidad de proteger a los hospitales de los infieles y saqueadores, hizo inevitable que los caballeros leprosos, ingresados en el hospital, acabaran por convertir la orden monástica hospitalaria en una milicia de caballeros. Esa es la razón por la que se establece el año 1099, como fecha oficial del nacimiento de la Orden de San Lázaro de Jerusalén, como orden de caballería, militar y hospitalaria. Balduino IV de Jerusalén, marcado por la lepra, benefició a la orden lazarista. En julio de 1144 asciende al trono de Jerusalén Balduino, y entonces, los lazaristas fueron indispensables en el cuidado del joven monarca, marcado por la lepra, ganándose con ello su confianza. Todo ello benefició a la orden, que vivió momentos de gloria, contando el hospital con múltiples benefactores, incluidos mecenas nobles y reales. Durante el reinado de la reina Melisande, la orden contaba con su propio monasterio e iglesia, en Betania. En 1187, debido al clima de discordia civil surgido por la sucesión del rey de Jerusalén, Balduino V, que no tenía descendencia, y Saladino, reanudaron las hostilidades contra Guido de Lusignan, hasta que conquista Jerusalén. Pero debido al renombre de la orden y su obra, el mismo Saladino tomó el hospital bajo su protección personal. En 1191, aprovechando la paz entre cruzados y Saladino, la orden se establece cerca de Acre, obteniendo entonces derechos de soberanía sobre una parte de la ciudad extramuros, y construyen una fortaleza hospicio y una iglesia, llamada Iglesia de San Lázaro de los Caballeros. El Papa Alejandro IV, en 1255, confirma la orden como religiosa, militar y hospitalaria, además de reconocer la soberanía de la Orden de San Lázaro, y Federico II, después del tratado con el sultán al-Malik al-Kamil, había regresado a Jerusalén al frente de los teutónicos y otros caballeros cristianos, una vez se proclama rey de Jerusalén,
confirmando, en 1229, al Gran Maestre de la Orden, todas las donaciones y privilegios recibidos del rey Amalarico. En el siglo XII los lazaristas adoptaron la regla de San Agustín, y fueron confirmados como orden religiosa militar y hospitalaria, por bula del Papa Alejandro IV el 11 de abril de 1255. Se dividían en tres clases: los caballeros, que luchaban en la guerra; los frailes servidores, que cuidaban a enfermos y peregrinos; y los capellanes, que administraban los sacramentos y cuidaban de las funciones religiosas. Vestían de negro, al igual que los hospitalarios, y habiendo enfermado de lepra el Gran Maestre de la Orden de San Juan, Raimundo de Puy, entra en la Orden de San Lázaro, convirtiéndose en su Gran Maestre, momento en que hace coser una sencilla cruz verde en el pecho y en el hombro izquierdo de la capa. El color verde era el color tradicional de los hospitales. Cuando Acre es conquistada por los musulmanes, los caballeros de San Lázaro se trasladan a Chipre, y después a Sicilia, donde construyen hospitales. En el siglo XIV la lepra casi había desaparecido en Europa, sobre todo por la labor de los lazaristas, y la misma orden, cada vez se parecía más a una orden militar que a un hospital. Pío IV disuelve la orden en 1565, ratificado por Gregorio XIII. En 1498, el Papa Inocencio VIII, y en 1505, el Papa Julio II, integran la orden con los hospitalarios, y en 1557, pasan a estar bajo la tutela del Gran Maestre de la Orden de San Juan. El Papa Pío IV ratifica en 1560 la extinción de la Orden de San Lázaro, y en 1565, dispone la creación de una nueva Orden de San Lázaro, en Italia, a la que se entregarían todas las posesiones de la antigua Orden lazarista, hasta que en 1572, el Papa Gregorio XIII ordena la extinción definitiva de la orden, al entender que el control de la lepra hace que las leproserías y la misma orden lazarista pierdan su función principal. Y se crea, fusionándola con la recién creada Orden de San Mauricio, la Orden Italiana de San Mauricio y San Lázaro, pasando a ser de orden oficial de la Corona de Italia, inicialmente de carácter nobiliario, y después como condecoración civil, sometidas, primero, a la regla de San Benito, y luego a la de San Agustín, y le entrega la nueva insignia de la milicia, consistente en la cruz de sinople, antiguo símbolo de los lazaristas, y la cruz blanca trebolada, de la Orden de San Mauricio. El gran magisterio fue confiado al duque de Saboya, transmisible a sus descendientes a perpetuidad. La jerarquía dentro de la orden estaba compuesta de caballeros de justicia, que podían asistir a los capítulos de sus respectivos prioratos; los caballeros de devoción, que eran caballeros no religiosos dentro de la orden; y los afiliados, que no pueden usar el uniforme de la orden. En la actualidad, la Orden de San Lázaro es una orden de caballería de carácter honorífico, formada por miembros caballeros y damas, adaptada a los nuevos tiempos, y abandonando su carácter militar, para dedicarse a las necesidades hospitalarias y humanitarias en distintos países. Además de la cruz de sinople de 8 puntas, usa un escudo, establecido en el capítulo del 17 de diciembre de 1933, donde sobre la cruz de 8 puntas, se sobrepone una cruz griega, también de color verde, que era la que utilizó la orden habitualmente hasta 1556. El lema de la orden, en latín, es Atavis et armis, antepasados y armas.